hoy es el día 6, un día nefasto, como recuerdo, y un día cualquiera como otro, porque no tiene nada serio que recordar. Bueno. Se celebra la Constitución. Pero, bueno, es que hoy no es día significativo. Día significativo es la muerte de Franco. Día significativo es el acuerdo de Suárez recibiendo en la Moncloa a Santiago Carrillo, a Felipe González, reconociendo los partidos. Esos sí son días donde hubo un cambio. El día de la Constitución hubo la consagración de los cambios que antes se habían operado, pero ya estaba todo hecho. No hay, la Constitución no crea nada que no estuviera ya antes. El día anterior existía lo mismo que después de la Constitución. ¿Y qué es lo que existió? La Constitución se distingue de las leyes fundamentales del reino, que fue la Constitución del franquismo, se distingue porque el monopolio, el privilegio que tuvo el movimiento de la llamada la Falange, movimiento nacional, que tuvo el privilegio y el monopolio que tuvo con Franco. Cuando muere Franco, ese Suárez y el rey extienden ese monopolio, lo deja de ser uno y pasa a ser un oligopolio. Y eso se llama en política oligarquía. Antes era el partido de Suárez, que fue ministro secretario del Movimiento Nacional, es decir, de la antigua Falange, aunque hubiera varios grupos. Y a partir del día 1 de la Constitución entra en vigor el oligopolio político llamado oligarquía política, que consiste en que en vez de ser un solo partido estatal, son varios partidos estatales. Y como hay algunos, como son los catalanistas, los separatistas y los vascos, sobre todo esos dos, que no le apetecía ni podían gustarle la denominación de partido estatal, ni en Cataluña, porque el Estado era el Estado español, pues se añaden las autonomías. Y en las autonomías se introduce el gran principio revolucionario de la ciencia política de decir que España, el Estado español está compuesto de una nación y de varias nacionalidades en plural. Y eso es lo que hoy se celebra, la multiplicación del pan de los peces de Cristo, la multiplicación de partidos estatales. En lugar de uno, varios, y en lugar de una nación, varias naciones. España es nación de naciones. ¿Cómo no? ¿Quién va a discutir esa evidencia? Que dentro de España hay naciones por todos lados. Si viajamos en un automóvil, en el avión no se distingue mucho una nación de otra. Pero en el automóvil enseguida vemos ya que los pueblos, si va a Coruña, pues no sabe a dónde va, porque tiene que decir a Coruña, y a Coruña es que se llama a Coruña, una dirección. Bueno, pues, ¿te pone a La Coruña? No, dice a Coruña. Ya, por eso te pone a Coruña. Eso es, pues cambia el nombre, Coruña. Lérida ya se llama Lérida, no sé cómo, Lleida. Eso. Entonces, ese cambio revolucionario, sin embargo, convierte el monopolio de la dictadura en oligopolio o oligarquía de partidos estatales. Esa es mi primera introducción. Y a partir de aquí, que lo sé que Dalmacio participa de mi análisis porque es una evidencia, que antes había un partido estatal. ¿Pagados por quién los partidos estatales? Por sus contribuyentes, de ninguna manera. Están pagados por nuestros contribuyentes. Todo el fisco financia a los partidos políticos. Las cuotas lo de menos. Es que el Estado paga a los partidos. Figuraros un conjunto de partidos estatales. ¿Y España qué crees? ¿Que es original por eso? Que el consenso español, sí, el consenso español era original en descubrir esta fórmula, mejor dicho, en copiar esta fórmula que ya estaba inventada por los italianos y por Alemania. Y ahora, cuando se produce una crisis tan grave y tan patente de la oligarquía italiana, que es incapaz de aprobar un referéndum y le sale por el tiro por la culata a Renzi, en España nadie toma de eso lecciones, ni lo dan como si tal cosa es normal. En Italia es normal que fracase, es normal que desaparezca el Partido Comunista, es normal que todo cambie, pero que todo sigue exactamente igual que en el año 1948 en Italia, que fue el año del partido de la Constitución italiana, que fue la que inspiró la española. Esta que celebramos viene de aquella, de la italiana del 48, no de la alemana. De la alemana ha tomado solamente
ciertos aspectos del Estado federal para poder aplicarlo incorrectamente al sistema autonómico. Pero la Constitución que está en vigor, tanto en el Senado, el Parlamento, como en la autonomía más están inspiradas en Alemania. Todo el resto de la justicia, de la no independencia de la justicia ni de los tribunales, eso está copiado de Italia. En Italia hay varias hecatombes, pero los españoles son más resistentes. Son más jóvenes que los italianos. La muerte del Duce antecedió bastante del año 48, figuraron, no, anterior, del año 47 o 46, no me acuerdo ahora, a cuando murió Franco. Pues esos años de madurez que tuvieron los italianos, España no lo tiene. Por eso lo que pasa en Italia no nos conmueve. Eso le pasa a los italianos. A los españoles no. Nosotros somos distintos. Tenemos unos partidos diferentes. Esto es diferente. Así que, Dalmacio, cuando tú quieras. Inicialmente un problema que está latente en España. Primero hubo un referéndum monarquía-república. Que en España no lo hubo. Y se quitaron de en medio la monarquía, que a lo mejor hubiera La de Saboya. sido bueno, no entro en ello. Pero aquí un problema que hay es la monarquía, porque la monarquía se ha introducido con la Constitución. No, estaba antes por Franco. Estaba antes por Franco, la pero el reconocimiento, es decir, el referéndum que debía haberse realizado, sí, no se realizó y se introdujo, por decirlo así, surrepticiamente en la Constitución. Exacto, eso sí. Lo cual sigue latente. Sí. Pero yo iba a decir una cosa, porque tú has dicho que el día de hoy no significa nada. No. Que no es ninguna fiesta ni nada. Pues yo estoy completamente en desacuerdo. Venga, ¿cómo no? Porque se da la circunstancia de que España la Constitución es profundamente revolucionaria. ¿Ah, sí? Que no, sí, que no lo venga, sea, venga. que no lo sea, de hecho es otra cosa. Porque es el único país del mundo que tiene un día consagrado a la Constitución. Una festividad exclusiva para la Constitución. Sí, porque el 4 de julio y eso Estados Unidos no es la Constitución. Y el 14 de julio tampoco. Y eso es como en el año cero casi de la Revolución Francesa. No, es un comienzo radical. Sí. Eso se explica el rechazo de la historia, el rechazo de todo. Es paralelo, eso es un día sagrado. Sacralización del sistema instituido. Eso de que lo de Italia no afectará de aquí, no, porque esto es sagrado. En cambio en Italia la Constitución, pues como decía Lasalle, bueno, pues es un papel que está ahí, pero no tiene tanta. Pero aquí otra cosa es que en la práctica sea tan revolucionaria, que lo ha sido bastante con las autonomías. Hombre, eso era roto. Eso es revolucionario. Pero no es tan revolucionario como el año cero la Revolución Francesa, o la Revolución Rusa. Pero es la misma idea. Además, en el prólogo aparece la idea de democracia avanzada. Bueno, eso es ridículo. No, ridículo no. Eso es un concepto de leninista. Que no. Que sí. Que Lenin jamás empleó esa palabra, nunca. Que no le empleó Lenin, pero lo copió Arismendi y eso lo divulgó Arismendi en un libro que se llama Lenin y no sé cuántas más cosas. Lenin no empleó jamás la expresión democracia avanzada. No, pero había un libro que no me acuerdo ahora cómo se titula, de él, en donde yo he habla. dicho que eso fue creado por el Partido Comunista, por un preso comunista que estaba en Venezuela. Sí, eso dices en la cárcel. Pero yo puede ser, no digo que no. A principios de los años 30. Pero lo retomaría o lo que fuera del libro de Lenin, porque lo dice el mismo Arismendi en un livro que es Lenin y no sé qué más cosas, que fue luego el presidente del partido, el jefe o presidente, no sé, del Partido Comunista Uruguayo, Rodney Arismendi. Eso... Pues creo que ha deformado las palabras, las ha traducido mal. Yo conozco a Lenin muy bien. Jamás. Bueno, pero... Si es que Lenin ni siquiera era demócrata, si es que no le interesaba. Pero si ya lo sé, pero quiero decir que probablemente se conteste. Si es una democracia. Es que los soviets no tienen nada que ver con la democracia. Es imposible que Lenin, que era el inventor de los soviets. Bueno, cuidado, ¿no? que él era socialdemócrata inicialmente. Hombre, claro. Procede de la socialdemocracia, cuidado. Aunque luego arrea contra los socialdemócratas porque él hace su propia composición del lugar del socialismo, que es el leninismo. Pero lo que quiero decir con eso es que esa es la mejor prueba de que la Constitución no es democrática, porque es una
posible, que está avanzando hacia la democracia, que es lo que se está haciendo aquí. La democracia, ¿qué es? Destruir todo, y ahora que quieren transformar la Constitución, se habla de reformarla. ¿Qué quieren hacer? Convertir esto, por eso aludía antes a la monarquía en Italia, una especie de monarquía feudal. Es lo único que se puede hacer ya. Monarquía feudal. Es lo único que se puede hacer ya. Si se No, reforma la ellos Constitución. van a seguir el camino. Que le llaman de otra manera, federal Sí, o como quieras decir, pero es feudal. sí, feudal por la autonomía, sí, por la. Claro. Pero el día de la. Cosa que si hubiera sido como en Italia, una constitución republicana, Lo que no saben, yo no entiendo lo cómo que puede es hacerse una república indignante, feudal. lo que el pueblo español han conseguido olvidar y taparlo, es que antes de morir Franco, antes, en el año y 2 y 3 años antes, hubo en España un movimiento de verdad, a favor de la libertad política, que es la democracia, porque la libertad política tiene que ser colectiva. No, si no hay libertad política, no hay democracia. No hay. Y ese Lo movimiento. decía Platón, si es que Platón lo decía a su manera en la poli. No, lo dice. Sí, eso sí que lo reconozco que lo dice. Pues la libertad política en España estaba en un estado muy, muy adelantado. No democracia, no, la libertad. Era lo que faltaba. Claro. Había más libertades personales y sociales que ahora. Suárez y Torcuato Lucas y Fernández de Miranda idean un sistema, para decir instituciones a instituciones, fue para impedir la ruptura democrática que yo preconizaba y que habían firmado conmigo en mi despacho todos los partidos políticos, todos sin excepción, todos, desde la derecha hasta la extrema izquierda. No hay uno que no firmara, incluido el PSOE. Y esa firma de ese documento fue traicionado por todos los partidos, incluido el Partido Comunista. Y en ese documento que firmamos todos decía que no aceptaríamos ningún partido, ningún sistema que no partiera de un referéndum donde los españoles eligieran libremente entre república o monarquía. Segundo, entre régimen presidencialista o parlamentario. Tercero, entre régimen central o de descentralización, sin llamarle autonomía. Esos tres está escrito en un compromiso público, hecho en mi despacho, firmado por todos los partidos. Y el original lo guardo, firmado por todos. Convendría que circulara. Pues no, está la fotocopia, está circula. Pero quiero decir que eso fue traicionado. La Constitución es la coronación de una traición. Coronación en un doble sentido. Primero por la corona del rey, segundo por el último grado de la escalera de descender hasta los infiernos. Ha sido coronado en la más bajo que podía haber. Y es en la Constitución estatal de una oligarquía política que trabaja uña y carne unida con la oligarquía financiera franquista, la misma de Franco, no ha cambiado, son los mismos. Los grandes monopolios que se privatizaron, más las grandes empresas o fortunas influyentes, construyeron una oligarquía, y esa oligarquía desde fuera, lo que hoy es el IBEX 35, apoyó junto con la Iglesia y con el Ejército el tránsito del partido único al estado de partidos que hay hoy varios. Esa es la Constitución. ¿Sí? Yo salvaría ahí al ejército. ¿Eh? Yo salvaría al ejército. Sí, no, pero el ejército lo han destrozado. Bueno, pero quiere decir que salvaría al ejército, porque el ejército ahí es la disciplina, etcétera. Franco era el general. Su jefe. Tal, bueno, de acuerdo. Pero la iglesia no. No, la iglesia tuvo dos, eso lo he vivido. A la iglesia yo no la salvaría de eso. No, he vivido directamente también el problema de la iglesia con el cardenal Tarancón, que me llamó por teléfono y vino su secretario a verme en 2 ocasiones y yo lo visité en su sede a Tarancón. Que él debía venir, él estaba inducido por el Vaticano. Muy bien, pero él me apoyó. Y sin embargo, tan pronto como se produjo la difamación mía sobre Guinea para apartar el camino de la ruptura democrática a los españoles y meterlos a todos en la reforma, Tarancón picó también y entró en la reforma. Y 2 meses antes estaba apoyándome en la ruptura democrática. O le dijo el Vaticano que bueno, pues se lo diría el Vaticano. No lo sé porque el Vaticano ha estado pendiente, desde que Willy Brandt introdujo la Ostpolitik, ha estado pendiente de la Ostpolitik. El Vaticano II estaba dominado por la Ostpolitik, de Willy Brandt y la socialdemócrata. Y a lo mejor Tarancón pensaba de una manera y cambió. Y le dijeron que pensara de otra. El nuncio, que había además aquí un nuncio, no era Dayo entonces. ¿Quién?
Tadayo, no era el nuncio No, Tadayo. yo no me acuerdo de él. No me acuerdo qué nuncio era. Los nuncios esos eran todos demócratas, cristianos, Socialdemócrata. da lo mismo, demócrata, No, cristiano, porque eran, socialdemócrata. sí, es lo Sí, pero mismo, ¿qué sí. más da? Sí, la democracia Desde cristiana luego. tuvo un momento con Adenauer y tal, que bueno, que sí, que la democracia Y cristiana de Gasperi, sí. con los fundadores de Europa, pero luego la democracia Con cristiana Schuman. ha sido el caballo de Troya en la iglesia Sin duda y en la ninguna. política para introducir el socialismo. Lo que hay hoy. Hasta hoy. Lo que hay hoy. Lo que está haciendo el partido este, el de Rajoy, que está dominado por la democracia cristiana en gran parte, tiene ese origen, y que lo que hace es hacer Pero política antes que era socialista. enemigo, el Opus Dei, los hombres del Opus Dei, eran enemigos radicales de la democracia Sí, cristiana. eran Y enemigos. ahora están dentro Y ahora están dentro de la también. socialdemocracia incluso. Están dentro de la Están sociedad. dentro. El Opus Dei, gran parte de yo creo que el Opus Dei ya ha habido también una limpia, Pero o no completamente. sé lo que ha habido. Los que yo conocí, que fue Rafael Calvo Soler, Florentino Pérez Tendit, Antonio Fontán, Sí, y todos ellos. eso, y Bueno, Antonio Millán Puelles, Antonio Fontán se metió en el tinglado. Cuidado, completamente. Él completamente. entró primero de ministro y luego en el Senado. Y luego además crió ahí una serie a su pecho de personajes Sí, sí. que los introdujo en la política del PP, bueno, entonces no era el PP, era Sí, es verdad que él los no que tuvo fuera. la entereza que tuvo Rafael Calvo. Y ahí no, en cambio Rafael Calvo, Pérez Envid, todos estos se mantuvieron. Sí, Jean Poyet, que yo le he conocido mucho, sí, Antonio, sí. Antonio, Un se pianista. mantuvieron en la línea normal, creo yo, Sí. del Opus Dei y de la Iglesia, con todos los respetos que No, y merecían. otros, y los Peñalver y tantos como hubo muchísimos. Fue una generación intelectual muy estudiosa y empezó apoyando al franquismo cuando se dieron cuenta de la tecnocracia que metió Laureano López Rodó junto con el equipo de Luis Val Tabernerte, se desviaron y se apartaron de ahí del banco. Algo Por así. cierto, he leído un buen artículo sobre la historia reciente del Banco Popular y la ha hecho muy bien. La crisis que hay, el Banco Popular, ¿sabes Está qué? en crisis, sí. Bueno, la crisis es tan grande, No tan sé, grande. no sé por qué. Bueno, pero Dice la que por crisis las es tan grande preferentes y demás. que las acciones valen el 7%. Entonces, ¡qué locura! Bueno, y ese banco llegó un momento cuando estaba dirigido por Luis Bartaberner y Javier, su Era hermano, muy bueno. que eran del Opus Dei, no, eran gente prudente, sensata, y llegó a ser considerado el banco más rentable del mundo, de Rentable y rentabilidad. muy seguro. Y ahora está hundido por completo, esperando a ver cómo lo arreglan para venderlo. Ya que Están se debe buscando comprador. Ya que se debe eso a las preferentes. No, dice no, yo eso no fue creo que sea que ese banco trabajó, se hizo grande porque no entró nunca en el riesgo del negocio y trabajaba con papel de descuento, con el negocio tradicional de los bancos, el descuento de Sí, papel, sí. llaman las letras. Sí. Pero después de los Valls, ya antes de Ángel Ron, ya empezó a entrar en el sector inmobiliario y le ha cogido de lleno la crisis del sector inmobiliario, la crisis última, y está más afectado que ninguno. Pero que Ya, el ya. artículo era bueno porque tenía un análisis que procede de los cementeros de Valencia, de las varias familias, y como yo lo conocí muy bien, y hoy voy a añadir un dato para la gente que está interesada en este conocimiento, y es que yo asistí en el año 67, sí, claro, el año 67, asistí a la maniobra bursátil y de despacho que fue dirigida en realidad por Juan Antonio Bravo, que era el presidente de Saltos del SIR, consejero del Banco Central, naturalmente, muy unido con Ignacio Villalonga. Y a través de don Juan, esto es lo que es importantísimo que quiere decir, tenían de común tanto Juan Antonio Bravo como Villalonga, el presidente del Banco Central, que eran seguidores de don Juan de Borbón. Y le pidieron, y Luis Bartaberner le pidió a Rafael Calvo que a través de don Juan de Borbón influyeran en el Banco Central, especialmente en Juan Antonio Bravo y Villalonga, para que apoyara una operación pequeñísima, de adquisición de acciones del Popular, que no tenía dinero, porque Luis Val vino destinado al Consejo de Superiores Científicas de Madrid con un sueldo que no llegaba a 2.000 o 3.000 pesetas en aquella época. Y ahí fue donde acordaron, y fue el factotum que hizo esta operación
fue Juan Antonio Bravo, de que compraron un pequeño paquete de acciones y el Banco Central, que tenía acciones, un paquete más importante de acciones, apoyó el nombramiento de vicepresidente de Luis Bartra Bernal. Y ahí empezó la carrera, sin nada, que era hijo de un historiador conocido, su padre era historiador. Bien, con esto añado un dato más poco conocido a la historia del Banco Popular y a la crisis actual que padece después de que los hermanos dejaran la dirección y la presidencia. ¿Es que lo quieren hundir o...? No, es que no ha sabido. Ángel Ron, que era el presidente que ha sido destituido, no ha sabido sanear ni seguir la política, no ha tenido suerte, no lo sé, no lo conozco el detalle, pero sí sé que ha fracasado en su gestión y se ha nombrado a un especialista en bancos de inversión, veremos a ver, ojalá tengan suerte y lo hagan bien, pero conozco muy de cerca el nacimiento y la historia del Banco Popular, que procede de los del Porvenir, es el antiguo, que fue los que crearon ya con el nombre de Popular. En fin, estamos hoy celebrándonos, estamos comentando por qué hoy es un día de fiesta en España, y es porque hay una constitución de las oligarquías políticas. Sagrada. Sí, sagrada, por No, ese día. es que es más importante, si lo piensas bien, es Sacra, muy importante que sea la única constitución de Europa que tiene consagrado un día para ella. Ninguna hay en el mundo, dicen que la de México, yo no lo sé, ¿no? La verdad No, es que en México hubo un problema después de Pancho Villa, la de Querétaro, ¿no? Sí, pero donde intervino la crisis de la iglesia. El 17. Yo no sé si esa, he visto en algún sitio que esa también, pero yo creo que no, que es el único. No. Es que es muy significativo que eso es revolucionario. Un papel, consagrarlo como si fuera el Evangelio o los Vedantas o algo por el estilo. Eso es más importante. Oye, Elena, ¿podemos introducir preguntas? No han hecho todavía ninguna pregunta. No me lo creo. Pues que pregunten, dile, invítalos a que pregunten. Sí. Si no, mientras tanto seguimos nosotros. Sí. Esto es es una mesa que entre amigos. Y que Muchos pregunten. han dicho que te ven bien, ¿Quién? a pesar de las circunstancias, que te ven bien. A pesar de las desgracias Sí. que tengo. Y luego han animado mucho a que vayan todos a la asamblea. ¿Quién? Que han animado a que vayan todos los Uy, qué bien, repúblicos qué a la bien. asamblea. Sois del verdaderos día 3. amigos. Os lo agradezco. Porque esa es la única compensación que tengo. Que sea un éxito la asamblea. A propósito, sí, que voy a decir una idea que en realidad un día le comenté a Dalmacio cómo se me ocurrió, pero eso no voy a hablar aquí, la idea de la libertad política colectiva. Pero sí voy a decir que la idea de libertad política colectiva en Europa puede resolver el enigma de la servidumbre voluntaria. La de Tian de Lavoisier, el amigo de Descartes. Lo puede resolver porque es completamente revolucionario. Porque en Europa, como fracasó, los proyectos de constitución girondino y jacobino fracasaron, no llegaron a estar en vigor nunca. O sea, allí no ha habido más que una sola constitución en la Revolución Francesa, que fue la constituyente. Y nadie sabe o quiere olvidar que esa constitución de las francesas del año 90, esa constitución es constitucional. Es decir, la monarquía de Luis XVI, cuando se aprueba la constitución, se convierte en la primera monarquía constitucional del mundo. Ah, sí. Sí. ¿Verdad? Porque es... Pero no la habían matado todavía, claro. No, claro, y se convierte, ¿por qué? Porque el rey Luis XVI designa libremente al gobierno. En cambio, la asamblea constituyente, lo que luego fue la legislativa, designa, la asamblea no, los diputados son designados por el pueblo que constituye la asamblea. Como hay separación de poderes, hay constitución, hay constitucionalidad. Y hay, dice el artículo 16, párrafo no menos, de la Declaración de Derechos Humanos, que está aprobado en la Revolución Francesa, en esa fecha dice literalmente, donde no hay separación de poderes, no hay constitución. Así no se trata solo de que la monarquía de Luis XVI fue constitucional, sino que allí donde no hay separación de poderes no hay constitución. En España no hay constitución, ni en Italia tampoco, ni en toda Europa continental tampoco. Es más, ni siquiera hay en el Reino Unido, no hay una constitución material.
pero en el sentido que estamos hablando de constitución formal, como una carta política expresa, directamente apoyada por los diputados, solamente empezó existiendo en Estados Unidos, por supuesto, y luego en la periodo constituyente de la monarquía de Luis XVI. Pero luego, al suspenderse la monarquía, se acabó. Y todo ese trajín termina en la dictadura de Napoleón. Que es el que cree el Estado de Derecho. Que aparte, bueno, hasta tal punto, Dalmacio, tus tesis están ratificadas en la Revolución Francesa, es que la gente no ha estudiado a fondo. Están tan punto ratificadas que cuando se suspende la monarquía, se suspende y no se deroga porque ni siquiera saben un nombre darle a lo que hay si no hay monarquía. No sabe nadie ni cómo llamarlo. Y eso dura varios meses, varios años, incluso después de muerto. Primero se suspende la monarquía, luego viene el juicio, luego se condena a muerte a Luis XVI y durante todo ese tiempo no había palabra alguna para designar al gobierno ni a la república. Se guardaba silencio o lo más que se decía es lo que ahora es gouvernement o gouvernement, como dicen los ingleses, o gobernanza. No sabían y tampoco se pronunció la palabra república. Es que ahí en Francia pasó como que se quedó todo el mundo aterrado. En una situación. Igual que en Inglaterra se quedó todo el mundo aterrado en Europa. Cuando primero, pues que la monarquía tenía un carácter prácticamente sacro. Sí. Con lo del derecho de vivir en los reyes, aparte de que así había sido la institución inicial, dominante, desde la caída del Imperio Romano. Es que puedes tú tener la satisfacción de que ahí está de verdad, escrita en los libros grandes, en todos los libros grandes de la Revolución Francesa, una situación, no un sistema, una situación histórica, una situación que no tiene nombre, política, que no tiene nombre, dominada por la emoción que produjo, como en Inglaterra aquello, la ejecución de Carlos I, fue una conmoción en toda Europa. Se repitió con el asesinato de Enrique IV, que también conmovió a toda Europa. El rey asesinado. Y una emoción también. Y se repitió en Francia el hecho de que pero además ahí es que fuera está claro, y en mi libro de la Revolución lo he descrito y le llamo situación, porque no se atreven, no pueden nombrar ni república, ni regencia, nada. Claro, es que hay situaciones políticas que suelen ser las normales, situaciones político-sociales y situaciones histórico-políticas. Que tú lo has desarrollado intelectualmente, mientras que yo lo he descrito históricamente, señalando hechos concretos y pero partiendo concretos. de ahí. Claro. Partiendo de ahí. Pero a ver, Elena, si nos dan ya preguntas. Coincidí una vez con Alain de Benoist, sí, y él empleaba otra palabra. ¿En lugar de situación? Sí, hablaba, yo no me acuerdo sobre qué era, y hablaba de lo que eran situaciones, y entonces se me ocurrió a mí decir la palabra, y dije, no, pero eso son situaciones, tal. Se quedó muy sorprendido y que son situaciones. Y le estuve explicando, fue en Murcia, y le estuve explicando un poco lo que yo entendía por es que la situación es que no está definida. No, pero yo sí, porque soy jurista. Sí, no es que la situación jurídica. Y yo he escrito un artículo sobre ello. Se diferencia de la relación. Pero es que la situación no está descrita, es una especie de vacío. Pero una situación jurídica se diferencia de un régimen o de una constitución porque tanto en el régimen como en el sistema son relaciones. Y en la situación se caracteriza porque no establece relación. Que hay un vacío. Porque no hay relación de poder. Hay situación de poder, pero no relación. Y como el poder es una relación, si no es estable, pues no hay estabilidad, no se sabe lo que es. Claro. Pero es un concepto que no... Yo quiero preguntarle a Elena si ya hay preguntas, que estoy deseando que me pregunte. Que la menciona la palabra también en algún sitio, yo no me acuerdo dónde, Carl Schmitt, pero no... ¿Sobre el tema este? Situación, sí, pero no saca... lo refleja, sí, pero y emplea la palabra, no me acuerdo cuál es la palabra, pero no. No se detiene. A ver, Elena. Sí, la primera pregunta es para Dalmacio. Dice, ¿Inmaculada Constitución entonces? Bueno, no, porque ahí también influyó, no sé a qué medida, la idea era consagrar un día la Constitución, para hacer ver que empezaba una nueva época, tal, no sé qué. Bueno, no, pero es gracioso la pero además hubo dimes y diretes, porque se aprovechó, y creo que fue algún demócrata cristiano, cuyo nombre prefiero no mencionar.
No, ¿no? ha muerto ya. Ah, Osorio. No, Osorio no ha muerto. No. Bueno, pues no me acuerdo. Venga, Luego te lo digo. de acuerdo. Otra Que pregunta. quería aprovechar para eliminar la Inmaculada Concepción como fiesta religiosa, cosa que desde la Revolución Francesa es sistemático. Es que eso es muy importante, parece Desde que no, luego que sí. es muy importante. Desde la Revolución Francesa, antes todas las fiestas eran religiosas Sí. o político-religiosas. Desde la Revolución Francesa hay una tendencia a suprimir las fiestas religiosas y proclamar fiestas civiles. No, fue la naturaleza, fue el cambio del calendario. El cambio de calendario, todo Y el Fabre de eso Englantin. es la Revolución Francesa. Eso es Fabre de Englantin. Y viene de ahí. Eso es revolucionario. Por eso decía yo que la Constitución es revolucionaria. Sí. Igual que estos días, a propósito de la muerte de Fidel Castro, yo me he pasado bastante tiempo viendo la televisión cubana. Y allí lo que se consagra, la palabra consagrada no es Constitución, es revolución. Es el gran revolucionario. Es que la revolución. Pusieron una obrita de teatro en que resulta que hay un conflicto entre padres e Pues hijos de no sé Sanchis qué. tiene una condena expresa, Sanchis, expresamente, que toda constitución acaba con la revolución y que es imposible constituir una revolución. Ya, Esa es palabra de Sanchis. claro, pero eso es la Constitución que le pone fin. Sí, Pero claro. eso es lo que hace Napoleón, poner fin y hacer sus constituciones. Eso es como hace Napoleón. Pero la idea es aquí Constitución equivalente a revolución. Sí, sí. Igual que la Cuba de Fidel Castro. El padre de familia, un problema que tenía, quería tomar una decisión y dice, yo creo que si se hace esto será congruente con la revolución. ¿Ves? Una cosa increíble. Otra Y eso es pregunta. Lenin, A ver, que consagra Dice- la palabra revolución. eso sí. Dice, sobre lo que dice Iglesias, Monedero y Errejón, sobre los cambios que proponen hacer. ¿Y quién dice los cambios que proponen hacer? ¿Cuáles son? No Que lo sé, no que- lo que pone. no lo pueden decírmelo. Yo no lo sé, serán tonterías. Bueno, yo hoy me han hecho que vea Elena me ha enseñado un vídeo de Pablo Iglesias que es una verdadera porquería. Es una diarrea mental, no tiene concepto alguno sobre la Constitución. No dice más que chorradas, falsedades, Sí. diciendo que la Constitución está en la calle, que es la calle y la gente la que tiene que... Ya lo han aclarado. Dice, Monedero propone hoy proceso constituyente. Iglesias y Errejón, reformas. Claro. Este monedero... Está más fuera del sistema que los otros. Claro, No puede estar y, fuera del y sistema. cuando habla de procesos constituyentes que nos han oído, o sea, conocen perfectamente mi teoría constitucional, pero claro, ellos dicen proceso y yo digo periodo, porque un proceso parece que desde el principio ya está marcado cuáles serán las Por el etapas sistema. siguientes. En cambio, no, la libertad, como la libertad es el único factor que puede determinar el nacimiento de una constitución y la libertad colectiva, pues tiene que hablarse de periodo. Y dentro de ese periodo hay una fase de predominio de la libertad colectiva que no está todavía formada. Y esa libertad política colectiva se convierte dentro de ese periodo en factor constituyente. Y entonces sí, se produce el fenómeno de Estados Unidos de la Constitución. Pero es que no se atreven a salirse del sistema. No, claro que no. Claro, ninguno. Por eso es ridículo. Aunque lo vea Monedero, si es que lo ve o recita de memoria. No, aunque es interesante ver la pelea que hay entre Pablo Iglesias y Errejón. Hasta ahora Pablo Iglesias era el Dante y Errejón el tomante, quiere decir, era ¿En el lenguaje legionario o en no, otro? en el lenguaje que se designa el sádico, que era Pablo Iglesias, y el masoquista, que es Errejón. Y lo ha puesto en ridículo en la prensa. Bueno, pero hasta le ha llamado, no lo ha llamado homosexual, pero sí que lo ha llamado feminoide, en el sentido que Pablo Iglesias entiende por feminidad, y es que las mujeres tienen que dedicarse a cuidar a los hombres. Entonces, como está sentado como un tiro, Sí, no está mal. está rectificando al cuidar, la cuidadora. Las mujeres son las cuidadoras para Pablo Iglesias. Bien, pues hoy, en lo que hoy he visto de él, es ridículo. Es que no sabe ni siquiera por asomo lo que es una constitución, ni lo que es un proceso constituyente. Si no hay libertad política colectiva, ¿de qué se está hablando? No puede hablar. Imposible que haya nada.
Otra pregunta dice, ¿qué opinan del 56.3, la irresponsabilidad absoluta del jefe del Estado? No hace falta que lo diga la Constitución. ¿Qué, el 56.3 qué es? Que el jefe del Estado es irresponsable. Eso es lo que he leído. Ah, eso es. Sí. Pero yo digo que no hace falta que lo ponga la Constitución. No. No, a ver, hombre, claro que no lo necesita. No, pero a lo mejor él no lo necesita, pero la Constitución sí. No digo que no lo necesita porque lo era. El anterior, Franco, era irresponsable. Bueno, voy a contar una anécdota. lo digo en otro Ya sentido. sabéis que os gusta siempre que cuentan anécdotas históricas. Voy a decir, el primer contacto mío con el poder constituido bajo el franquismo fue en el año 57. Me citan, sin yo conocerlo, Laureano López Rodó, que había sido nombrado recientemente secretario general de la presidencia del gobierno, que donde estaba Carrero Blanco. Hablo del año 57 y me cito una reunión colectiva donde me encontré con muy célebres catedráticos de Derecho Administrativo. Estaban, nada, un grupo de 5 o 6, estaban todos, y me invitan a mí también. Yo no sabía por qué, yo no conocía a Laureano, pero fui. A ver, claro que te llamen desde la presidencia del gobierno en el año 57, donde todavía no hay ni asomo de la palabra libertad, pues voy a ver qué pasa. Y en la reunión, me llega a mí, la reunión consiste en que Laureano convoca a especialistas en derecho administrativo, no sé por qué me llamó a mí. ¿Quién Arellano? Laureano López Laureano. Rodó. Y el problema era que estaba preparando la ley de la administración pública, donde tenía que tratarse de la responsabilidad de la administración. Es decir, una de las leyes fundamentales de todo Estado. Modernizar el franquismo con la ley de la administración. Bien, cuando me llegó mi turno, yo digo, antes de seguir quiero una pregunta, nada más, a Laureano. Digo, si, como estabais hablando de la administración pública y estáis tocando el tema de la responsabilidad, quiero preguntar si el jefe del Estado, General Franco, también estará sujeto a responsabilidad administrativa. Eso fue una carcajada tan grande de Laureano y de todo, que yo me quedé sin reír, pero cuando terminó le dije a Laureano, lo lamento, yo no vuelvo más. Esa es otra anécdota para que conozcáis cómo fue la historia en el año 57, porque fue una carcajada de todos, como si fuera así el chiste más grande que habían oído en su vida. Hombre, una dictadura. Sí, porque de responsabilidad. Y el dictador. Que si esa ley contemplaba la responsabilidad del jefe del Estado. El dictador está por encima de la ley. A ver, otra. Otra pregunta dice, ¿cree que habrá pronto una reforma de la Constitución? La pregunta va dirigida a Dalmacio. No. A cualquiera de los dos. Yo creo que no, yo creo que está muy lejana. Que no va a haber, y mucho más después de lo que pasó en Italia, aunque no se han enterado ni el motivo ni por qué. Sí, porque he leído en una frase que le atribuyen a Rajoy, le venía entrecomillada. No me acuerdo cómo, no sé si es Libertad Digital o algo así, que decía que Rajoy, la respuesta a eso, ha dicho, a mí no me pillan haciendo un referéndum. Una frase Pues tú, así. sí, después Cuidado, de Italia va a alargarse. No digo que sea literal la frase, Sí, no pero estoy sí. de memoria, pero la idea es esta. Claro. A mí no me pilla. Pero yo creo que no, que eso va para largo. Otra pregunta dice, don Antonio, ¿cree usted que en la libertad colectiva tendrían cabida los partidos actuales? Si dejan de ser estatales todos, la libertad colectiva no puede excluir a nadie. Esta es la originalidad tan grande de nuestro movimiento, de nuestro MCRC. Ahí pueden pertenecer, menos el terrorista, todos los demás. Menos quien utilice las armas, pues ahí pueden estar fascistas, comunistas, maoístas, trotskistas, la extrema derecha, banqueros, los más ricos españoles del mundo, este señor de Inditex. ¿Por qué? Porque la libertad colectiva no puede excluir a nadie. Y la Constitución que se elabore bajo la presidencia política, sociológica de la libertad colectiva, solamente puede entrar a definir las reglas de juego, no la jugada, como quieren ahora Pablo Iglesias y compañía, que confunden, saben tampoco lo que es una constitución, que quieren introducir jugadas, y por eso habla de justicia social. Ha terminado diciendo, ¡viva la justicia social! Pues este Pablo Iglesias es un pobre hombre, tan ignorante que igual que no sabe quién es Kant. A lo mejor ha sido seminarista. No, ya verás. Porque Igual que no sabe, la justicia social igual que Pablo Iglesias Iglesias no sabe distinguir
la crítica, la de la razón pura, lo atribuye, dice, no sé, con la crítica de la ética, no sé. Sí, algo así. Ya sí, digo una tontería. Y tampoco conoce que Newton no es el creador de la física, de la relatividad. Tampoco sabe él ni siquiera lo que es una constitución. Porque cuando habla diciendo, viva la cuestión social. ¿Pero qué viva la cuestión social? Pablo Iglesias, eso lo crea la Iglesia Católica Romana a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, unido al concepto de modernidad. La cuestión social viene de atrás. ¿León X? No, pero hay otra historia, es que... No, es un jesuita, lo conozco. Taparelli, claro, es un jesuita. En el año 41, 1841, 42, algo por el Y le llama justicia social, un libro, crea sí, el nombre. que inventa la justicia social. Y además los Es un socialistas, jesuita. todos los demás socialistas, Pero yo digo socialdemócratas, que etcétera, eso no toma cuerpo hasta que no lo hace suyo el Vaticano. Ese es el antecedente doctrinal. No. Bien, bueno, de acuerdo. Eso es que ahí los socialistas, esto le explica muy bien a André Pietre en un libro. Si lo tengo escrito yo hasta la fecha en mi libro, recogido fechas, libro, el concepto, todo, lo tengo escrito Sí, en teoría pero, pura de la República. pero lo que pasa es que los socialistas dudaron en recogerlo porque procedía o no procedía. Bueno, bien. Pero luego se dieron cuenta de que podía ser muy útil y los socialistas lo aceptaron también, luego acabaron aceptándolo. Bueno, la justicia social Y luego ya con las encíclicas, pues... es para los católicos lo que la sociedad fabiana quiso hacer para la izquierda del Reino Unido. Otra pregunta dice, ¿por qué ningún político es responsable de nada? Claro. Porque son los irresponsables en primer lugar. Claro, porque es la definición, lo ha dicho Dalmacio, es la definición de la irresponsabilidad absoluta. Un político es, por definición, ¿de qué va a responder un político? ¿De qué? Si es que si no hay política, ¿cómo se va a ser responsable políticamente? Bueno, cuando dice Dalmacio que no es política es porque la política es la lucha por el poder. Y en España, desde Es que no hay lucha por el poder. No la hay. Hay lucha por los puestos. Donde hay consenso no hay lucha por el poder. Son querellas, disputas, son acapalaches. Pero me gusta que hagan preguntas, cuanto más mejor. Sí. Así irán divertido. Otra pregunta dice don Antonio, ¿cree que en España viviremos un periodo de reforma de la Constitución? Sí. Y ahí ese periodo habrá que aprovecharlo para que sea ruptura de la Constitución. Pero ¿tú crees que es reformable la Constitución? Sí. Esta Constitución. Sí. Yo creo que sí, que ellos, es decir, los oligarcas, tienen... Pero sí, pueden reformar una reformita, maquillar Sí, algo, pero si toca la Constitución en cuanto toque alguna cosa... Por ejemplo, el rey no puede tocarse. No se pueden tocar las autonomías. Hay que financiarlas, no se pueden tocar. No se pueden tocar una serie de cosas. Es que es imposible. Luego, el Poder Judicial... Con la de intereses creados que hay. El Poder Judicial no se puede crear ni separar tampoco. Tampoco, no se puede tocar nada serio. Es que es muy parecida esta Constitución a las leyes fundamentales del Reino de Franco. Es muy parecida. Y por eso es muy difícil de reformar. Sí, pero con una diferencia, que las leyes... ¿Del reino? Las leyes del reino eran cada una... Sí, había una coherencia, que es lo que llamaba el catedrático Torcuato. el catedrático de Murcia. Fuello. No, catedrático de Murcia. Muñoz Alonso. No, hombre, constitucional, se me va el nombre. ¿Actual? Que le conocí, ha muerto desgraciadamente. ¿Era Muñoz Alonso? No, bueno, sí, venía de Murcia, pero no. ¿Sí? No, el constitucionalista, que tiene un libro muy interesante sobre introducción a la política. ¿El que murió? ¿El presidente del tribunal? No, murió en Murcia, era un hombre muy modesto que se dedicaba a estudiar, estaba enfermo además, que fue... ¿Y Ramiro, que fue en que Zaragoza? yo le he conocido personalmente. Ramiro estaba en Zaragoza. No era Ramiro Rico, no escribió nada, es otro que... Pero era catedrático de Derecho político. Y hablaba de la Constitución franquista, pero las leyes esas del reino... Ni Murillo Ferrol, que era de Granada. No era él, era... a ver si me viene a la cabeza. Bien, no me acuerdo y yo. que tiene además algunos libros y algunos estudios
que tiene un libro, me parece que se titula incluso la Constitución española actual o algo por el estilo. Yo no lo conozco. Se titula algo así que sobre las leyes fundamentales. ¿Y por qué te acuerdas de él? Porque es lo único que yo creo que lo he estudiado y que además, porque le he conocido personalmente. Y era una bellísima persona, ¿no? Y se estuvo, y además por otra razón también, que estuvo de ayudante, empezó como ayudante con Luis Díaz del Corral. De eso Como lo conoces ayudante, tú. mayor que yo. Pero Era Luis mayor. Díaz del Corral sí tenía talento. Ahí Sí, sí. no, María del Corral. Muy bien, para otra pregunta. Don Antonio, aunque lo haya explicado muchas veces, ¿podría recordarnos por qué no le dan en las televisiones? ¿Por qué no le sacan en las televisiones? Por Sí, miedo. evidente. Miedo. En una hora de punta de gran audiencia, en 5 minutos es que destrozo toda la construcción política española. Y es que antes, ¿por qué no lo he hecho antes? Sí, en primer lugar, desde la clave antes ya empecé a hacerlo. ¿Pero por qué? Porque yo al escribir en los periódicos Mundo, el primero el Independiente, luego El Mundo y luego La Razón, he tenido siempre en cuenta no provocarlos porque me excluían también del periódico. Y aunque decían muchas cosas que son verdad, no tocaba los puntos esenciales a propósito. Pero desde que estoy fuera, claro que los toco. Y si hoy me llaman en la televisión, saben que es imposible que yo no toque los puntos centrales, que es la falsedad absoluta de la primera letra de la Constitución a la última. No es que sea mala, es que es falsa. Mala, por supuesto. Pero yo añadiría que aparte de la autocensura, que es evidente, probablemente hay también alguna consigna del poder. Sí, contra mí. Bueno, es verdad que es rarísimo. Bueno, hoy hay un hecho que lo voy a contar porque me ha hecho mucha gracia. Un periodista que ha escrito, escritor también, no diré el nombre. De hecho, perdona que te interrumpa, yo sé que hay gente que desearía llevarte a televisiones. Y no puede. No puede. Bien, Vamos, pues me lo han dicho. ¿No? esta tarde, hace una hora, he hablado con un periodista novelista que lleva tiempo tratando de hablar conmigo y hoy lo he hecho. Y quiere escribir un libro sobre mí. Y le pregunté, primero, qué libro era. Y me dice, el título será Siempre tienen razón. Tienen en plural. Siempre tienen razón. Digo, ¿quiénes? Dice, pues le voy a decir. Y me ha leído los capítulos del libro. Y es una biografía demostrando por qué siempre tenían razón. Pues Heráclito, Parménides, el de la Isla del Tesoro. Stevenson, Stevenson, Isla del Tesoro, otro no sé quién más. Bukowski, Bukowski, Wilde. no, que no sé quién es. ¿El otro quién es? Wilde, Oscar Wilde. Oscar Wilde y yo. Esos son los personajes del libro. Y dicen que no es irónico, ni es para ponernos diciendo que creídos, que dice, no, es que es imposible rebatirlo. Es que a usted es imposible rebatirlo. Tiene un sistema, parte de él, igual que es imposible rebatir a Heráclito o a Parménides. No se puede. Es decir, tienen razón. Hombre, si todo cambia, todo fluye, pues está Heráclito. Si todo permanece, todo está, pues está Parménides. Y me ha hecho gracia. Es un periodista muy culto. No, y he dicho, pues de acuerdo, le doy permiso, y hemos quedado para después de enero, que va a preparar un libro, no, que dentro de ese libro va a hacer un capítulo sobre mí, y diciendo que soy el único personaje vivo que puede, en el mundo, sobre el que puede escribir en esos términos. Y me ha hecho reír, pero en fin. No, pero además parece culto. Sí, parece culto. Para ser Sí. periodista. Es novelista también. Otra pregunta dice, ¿se puede abrir un periodo de libertad constituyente con referéndum? ¿Es viable en España? No, un referéndum no hable. Un referéndum terminaría un periodo de libertad constituyente, pero no lo abre. Terminaría Es con sencillísimo, ella. ¿eh? Terminaría con ella antes de empezar. Claro, eso es imposible. Otra pregunta dice, ¿qué papel tuvo Santiago Carrillo en la aprobación de la Constitución? ¿Traicionó a la izquierda? Por supuesto, por Dios. Más que traición, fue negarse su propia vida desde el año 56, donde adopta él y hace adoptar al Partido Comunista la doctrina de la reconciliación nacional, que es un tema eclesiástico, desde entonces hasta que se entrega a Suárez a cambio de que legalicen al Partido Comunista. Bueno, voy a contar otra anécdota, porque sabéis que siempre que puedo cuento cosas históricas. Cuando, después de la difamación, donde él vino también
como Ruiz Jiménez, también Joaquín Ruiz Jiménez, y todos vinieron con la difamación, vinieron a mi casa a condolerse del horror que me estaban haciendo el PSOE, pero que ellos venían a decírmelo en privado porque en público no podían decir nada, porque era atacar al PSOE. Bien, después de eso, ya cuando Santiago Carrillo había celebrado las primeras elecciones y había sacado el Partido Comunista, creo que fue un 12% de los votos, vino a verme a casa con su mujer, a propósito de no sé qué también, para expresar, no sé, algún ataque, algo habría habido conmigo, y vino a mi casa. Y ahí yo me permití decirle que se había equivocado por completo. Digo, si no acepta el pacto con Suárez, hubiera sacado en estas elecciones más del 20%. Aceptaste el pacto y te has quedado reducido, que para él era un fracaso, con el 12%. Y él me dijo que si no se presentaba a las elecciones porque Suárez no reconocía la legalidad del Partido Comunista, que el Partido Comunista hubiera desaparecido. Y bueno, yo creo que no, porque no se desaparece un Partido Comunista acostumbrado a la clandestinidad, porque tarden 1, 2, 3, 4 años más en reconocerlo. Y digo, no, tú eres responsable de que en lugar de tener el 20% tengas el 12%. Te has equivocado. Eso es una anécdota que cuento también sobre Santiago Carrillo en mi casa, pero con su mujer. Pero aparte del hecho objetivo, ¿no sería pensando en lo que han hecho siempre los comunistas infiltrarse? No, ¿qué va? Vamos, ¿Qué va? poder, Eso aunque ya no. fuera con poca... No, en Europa, después de Berlinguer y después del eurocomunismo, ya la infiltración del Partido Comunista para la lucha clandestina terminó. Y Santiago Carrillo es más. Otra anécdota que queráis que cuente, y yo me reí. Antes de la muerte de Franco, Santiago Carrillo me apremiaba para que yo presionara más a don Juan de Borbón para que hiciera las declaraciones que había prometido, pero yo no podía hacerlo antes de que estuvieran todas las juntas democráticas constituidas para hacer las declaraciones a Le Monde, que yo ya había tratado con el director, con Fontaine, el de Le Monde. Y Santiago Carrillo me apresuraba como si yo fuera un niño para decir que yo le dijera a don Juan de Borbón que había prisa, que no podía esperar, porque ya estaban los grupos del Partido Comunista que no estaban armados, estaban tan impacientes que estaba en juego volver a la guerrilla. Bueno, yo no solté una carcajada de él porque me daba por respeto, yo no iba a reírme en su cara. Pero desde luego en mi vida le dije a don Juan, figúrate, iba a ser yo tan idiota de si fuera sido verdad decirle a don Juan, amenazarle con la guerrilla. Amenazarle todavía que el Partido Comunista, que ya me costó trabajo que la admitiera la legalización, que encima hubiera dicho, oye, que es que hoy vamos rápido, que estos van a la guerrilla, vamos. Bueno, ese fue Santiago Carrillo, que quiero decir que Santiago Carrillo no era muy inteligente, decía tonterías, como fue una tontería decirme a mí esa sandez. ¿Qué años tenía ya? ¿No estaría un poco chocho? No, que va, estaba bien joven. Esto fue en el año 74. En el año principios del año 74, cuando me dijo esto en París. No, a ver, otra pregunta. ¿Por qué la Constitución se usa como si fuese un catecismo laico? Eso, que responda Dalmacio, ese es su tema. Ese es su tema. La Constitución, un día sagrado. ¿Esto ves tú? Ese Un es día Dalmacio, el sagrado, especialista. lo que dije antes, de que la Constitución es la sacralización de un sistema. Y entonces la Constitución es el Evangelio. Por eso es sacro, es sacra, la sacra Claro. Constitución. Que es más grave de lo que parece. Ya, hombre, como que a meter dentro de la iglesia. No la iglesia, sino meter Sagrado, lo sagrado, la religión. Lo sagrado ahí es eso. Lo litúrgico. Eso tiene mucho más importancia de lo que parece. ¿Dónde quedaría el imperativo en una verdadera Constitución? Presupondría el mandato imperativo, es que el mandato imperativo lo presupone. es imprescindible en todo mandato político. Si no puede haber la elección de un diputado de distrito, es imposible si el que lo vota y el diputado que recibe el voto no lo hace bajo la condición que o cumples lo que me estás prometiendo y yo te voto, o te expulso de aquí.
tú no me puedes representar más que si estás bajo mandato imperativo mío, del elector, no del partido. Hasta tal punto que esa forma parte de uno de los puntos esenciales de mi libro, de la teoría pura de la República. ¿Por qué el mandato imperativo es esencial y por qué el abate Sieyes, cuando lo suprimió en Versalles, en la reunión de los Juegos de Pelota, cuando lo suprimió allí, no rectificó luego? Y tenía razón, que en caso de necesidad, como no estaba previsto lo que estaba sucediendo en Versalles, es normal que Sieyes dijera no podemos obedecer el mandato que hemos recibido de nuestros electores en Francia. Pero eso está muy bien, siempre que se vaya acompañado de que tan pronto como la situación se normalice, tenemos que volver a consultar a los electores si nos ratifican o si cambiamos. Y eso no pasó nunca. Es el caso de la situación excepcional de las naves. Exactamente. Los casos, sí. Fue una situación excepcional, pero se quedó en permanente. Ya la situación excepcional se suspende el derecho. Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre división de poderes y separación de poderes? ¿Dimisión? División. Sí, bien. Desde el punto de vista teórico es muy grande. Porque quien construye la teoría de la división del poder es Tocqueville. Mientras que el que construye la teoría, después de Montesquieu, que habla de la separación de poderes como un mecanismo de relojería para garantizar que unos se vigilen a otros, pero quien desarrolla de verdad la teoría es Locke. Y John Locke, en el segundo ensayo de gobierno, que es lo que tiene mayor influencia en la Constitución de Estados Unidos, es el que teoriza bien la separación de poderes. Entonces, la división es un principio de Tocqueville, donde dice que allí donde el ámbito de poder, los límites de un poder puede ser dividido sin menoscabo de su poder, debe hacerse la división. Se refería a las divisiones territoriales. Pero él añade algo que nadie recuerda de Tocqueville y es un pensamiento muy profundo porque es de raíz psicológica. Dice Tocqueville que los poderes, cuanto más lejanos, menos molestos. Y se estaba refiriendo al poder local, a lo que hoy llamamos autonomía. Pues Tocqueville habla de eso. Y en el maravilloso libro del Ancien Régime y la Reforma. Y ahí dice que el poder es como el dolor. Que el dolor es insoportable cuando se concibe la posibilidad de quitarlo. Si te duele algo, eso es una observación psicológica que es brutal y universal porque es verdadera. El dolor, cuando no concibes que puedes quitarte el dolor, o que no se ha inventado los analgésicos o por lo que sea, lo aguantas. Muy mal, pero lo aguantas. Pero tan pronto como un médico o un medicamento te dice que se puede quitar con un analgésico, no aguantas ni un minuto más. Es que quieres que se separe, y eso lo compara con el poder. Y es maravillosa, es poética, la metáfora es fantástica. Tocqueville dice que el poder cuanto más lejos mejor. Contra las autonomías, porque son tiranías locales. Y es lo que más lo que hace más. Es más, también dice que las monarquías en Francia se duran por su lejanía. Yo me acuerdo que... Bueno, y Richelieu, la reforma de Richelieu consiste no en que el rey mande delegados a las provincias, sino traer a los aristócratas de las provincias a la corte de Versalles. Y eso lo hace Richelieu. Otra pregunta, dice, ¿en qué momento vio que incluso sus más allegados en la Plata Junta ya se unieron al reformismo? Enseguida. Antes de mi difamación, pero muy pocos días antes. Yo fui difamado en el mes de noviembre del 76, pues yo al final del verano, después de la reforma. Yo lo vi cuando la oposición no hizo nada para combatir la reforma de Suárez. Ante la ley, el referéndum sobre la reforma política de Suárez, la oposición no hizo nada. Yo quería moverla y no podían. Nada, no hacían nada. Ahí me di cuenta que esto estaba a punto de ser reventado por la traición. Lo que yo no esperaba es que traicionara el Partido Comunista. Estaba seguro del socialista. El socialista no traicionó nada. Sabía ya que estaba dentro. Él estaba dentro de las instituciones franquistas. Él no traicionó. Si Felipe González fue una hechura del franquismo. Pues claro, y aquí se han contado detalles de cómo lo favoreció hasta Carrero Blanco.
autorizando la salida a Suresne, bueno, en fin. Pero yo eso lo supe en el mes de, el referéndum, creo que fue octubre, 2 meses antes sabía ya lo que me esperaba. Pero la difamación no. Es más, yo la difamación, cuando fui difamado en toda la prensa y yo no pude contestar, porque lo repito, yo hice una conferencia de prensa al día siguiente o 2 días después, a la que asistieron una barbaridad de periodistas de toda España y no publicaron el día siguiente ni una línea en los periódicos, estaba prohibido. No, luego puse 13 querellas en distintos juzgados, no fue admitida ni una de los delitos. Me acusaban de delitos como que yo hacía las sentencias de muerte para eliminar a los enemigos de Macías. Pues ni una es admitida. ¿Y eso quién lo inventaría? No, ya lo sé. El pretexto lo inventó. No digo porque, digo quién lo inventaría. Inventó la difamación un negro que era embajador de Guinea y amigo mío además en Madrid. Se llamaba Esteban Ensue. Vino a verme a mi despacho, 2 veces, acompañado la primera de una mujer y la segunda de esa mujer y un hombre. Y me dijeron que Macías no podía continuar siendo un dictador en Guinea. Pero que nadie se atrevía a moverse contra Macías porque allí en Guinea yo tenía tanto prestigio que creían que estaba apoyado por mí. Y el embajador de Macías en Madrid me vino a ver con unos financieros que le daban dinero para que yo encabezara, dirigiera o hiciera una proclama para derrocar a Macías. Y me negué en redondo, diciendo, os habéis confundido. Yo he intervenido en el asunto de Guinea porque era una colonia española. Pero una vez que yo no quiero saber nada de Guinea, ni de nada, eso no es mi país. No. Entonces, no como venganza, sino pensando, Esteban, que mientras yo estuviera al frente de la oposición española, no tendría apoyo ninguno en Madrid acerca del gobierno de Franco para derrocar a Macías. Visitó al PSOE y al PSOE le dijo que y lo mismo, que había que eliminarme a mí porque si no Macías imposible. Figuraron al PSOE que no sabía cómo combatirme ni una sola de mis palabras, no sabía ni responderme, que venga alguien a decirle, yo es que puedo preparar un dossier contra Trevijano. ¿Cómo que un dossier? Pues sí, porque él tenía papeles de embajador del Ministerio de Asuntos Exteriores y sin firmar por nadie, escuchar lo que digo porque es que esto es inaudito, para que sepáis en qué consistió mi difamación, que nadie la creía, pero todos estaban interesados en fingir que la creían. Unos papeles en blanco que ponía Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajada de Madrid, en blanco, rellenados por lo que dictaba el embajador, que decía que yo había hecho en Guinea, cuando fui a Guinea, primero, reconocí un tratado de paz con Camerún, otro con Gabón, otro con Nigeria y otro con el Papa. Y es verdad que lo hice. ¿El tratado de paz? Sí, ¿por qué? Porque cuando... ¿Tratado de paz? Sí, no, ya verás por qué. Porque un concordato. Porque cuando se produjo el golpe de Estado contra Macías, porque yo no había ido a Guinea nunca. Si yo no pensaba ir en mi vida a Guinea. Yo hice la independencia y me enfadé con Macías. Rompí con Macías toda relación. Yo no fui a la independencia, ni al primer aniversario. Pero en el segundo año después hubo un golpe de Estado del gobierno español por medio lo organizó Castilla y intervino el cañonero Hernán Cortés y con una dotación muy pequeña de la Guardia Civil destinada allí. Dieron un golpe de Estado, triunfó. Triunfó, que quiero decir, unas horas. A las 3 de la mañana tomó posesión del palacio de Embata del presidente, que no estaba allí, que estaba en su casa durmiendo, a Atanasio Ndongo, que era ministro de Asuntos Exteriores. Puso un telegrama a Macías diciendo misión cumplida, estoy en el palacio. Copia de ese telegrama la tengo yo. Y bien, cuando me enteré de todo esto, todo el gobierno de Macías, que vino, se enteró de esto, se dirigió con la guardia suya al palacio, y el palacio entró y le acribillaron a balazos a Atanasio Ndongo. Saturnino Imón, que era del Opus Dei, que había estado en Pamplona, saltó por la ventana, se rompió una pierna y desde el piso primero lo acribillaron y murió en la cárcel. Fracasó el golpe de Estado. Entonces el embajador español Durán, otro criminal, recorrió las calles de Bate y Santa Isabel
diciéndole a los españoles que huyeran, que iba a haber venganzas terribles de Macías porque había fracasado el golpe de Estado contra él. Y los del dueños de cacao y café hicieron la siguiente maniobra. Vinieron a España, nombraron a Manuel Jiménez de Parga abogado y fingiendo que Macías le había quitado, le había expropiado los terrenos, obtuvieron una indemnización cuantiosa del gobierno español. ¿Sabéis cuál es la mentira? Pues que Macías no tocó a ni un solo título de propiedad a los españoles. Era falso, era todo mentira. Y si cobraron del gobierno español y siguieron siendo titulares todos, los Mayo y compañía, todos los propietarios, mis enemigos, siguieron siendo los dueños de la producción de cacao y de la madera y del café de Guinea Ecuatorial. Esa es la triste historia de la difamación. Bueno, termino diciendo que, claro, a este pobre embajador el PSOE lo premió y le entregó 25.000 pesetas. Les costó al PSOE eliminarme a mí. 25.000 pesetas le pagaron a Esteban Onsué. Esa es la historia de mi difamación. En fin, es que no quiero recordar esos tiempos, figuraros. Mientras yo en peligro de muerte permanente, aunque cuando me difamaron, yo salí contento de la reunión en el domicilio social del Partido Carlista en la calle Limón a las 3 de la mañana, cuando se levantó Enrique Mújica levantando un papelito diciendo mañana somos incompatibles moralmente con el señor García Trevijano. No sabía bien la verdad tan grande que decía. Incompatibilidad absoluta, no solo moral, hasta física. Enrique Mújica debía ser un personaje. No Figura de qué personaje. Bien, y yo salí contento porque digo, bueno, me difaman, por lo menos no me han matado. Porque yo lo que temía fue ser asesinado por los sicarios del PSOE. Eso lo digo claramente. Yo tenía ese temor y tenía fundamentos para creerlo. Entonces cuando me difamaron, digo, bueno, me han salvado la vida. Tratándose del PSOE, cualquier cosa. Hombre, mira a los del GAL luego. Que le pregunten a los del GAL. Otra pregunta. Dice, ¿aceptaría el señor Trevijano redactar una constitución si se lo pidieran unas Cortes Constituyentes? Bueno, a mí me ha hecho gracia porque hoy, otra vez, tu amigo en la academia, Santiago Muñoz, el catedrático de administrativo, Muñoz Machado, escribe hoy un larguísimo artículo en El País, una página entera, sin fundamento alguno. Se ha metido a escribir de una cosa que él no sabe. Dice que habla de antecedentes en la Constitución de Estados Unidos que no están confirmados en nada y en la Revolución Francesa para sostener la tesis que todos los constituyentes, todos los que han asistido a la aprobación o elaboración de una Constitución, dicen que en un periodo incluso llega a decir de 14 años hay que cambiarla. Bueno, pues eso no es verdad. Caray. Porque eso no es verdad. Y la prueba de que no es verdad es que Antimachado, que en lugar de escribir de derecho administrativo, se mete en camisa de 11 varas y empieza a escribir de historias que no conoce, como es la Revolución Francesa y la Americana, bueno, a ese señor le recuerdo que más vale que se estudie el mito de Licurgo. Mito. La palabra mito, ¿qué quiere decir? Es que él no lo sabrá. Pero la palabra mito quiere decir que cuando un asunto es tan arraigado en la creencia inconsciente en él, se convierte en un mito. Generalmente mitos fundadores o mitos difundidores, para difundir algo. Bien, pues Licurgo es un mito. Y el mito de Licurgo consiste en lo siguiente. Esparta quiere una constitución, como este señor, este amigo, que me pregunta que si yo redactaría, si me lo pidieran unas Cortes Constituyentes. Pues en Licurgo le pidieron que hiciera una constitución. Y Licurgo aceptó, pero lo aceptó con una condición. Digo, yo la hago, pero con una condición a los espartanos. Y es que yo me voy, salgo de viaje, me voy, y lo hago a condición de que hasta que yo no regrese, nadie le toca una coma al texto de constitucional que yo hago. Eso que es el mito de la perdurabilidad de las constituciones. Una constitución nace con pretensión de eternidad. Si esto no lo sabe el catedrático administrativo, es que no sabe nada, ni de historia, ni de constituciones. ¿Qué importa? ¿Qué importa que Jefferson, cualquiera, tengan opiniones personales y digan, esto habrá que reformarlo dentro de 40 años? Sí, por eso acertó. ¿Cuánto tiempo lleva la Constitución americana
no 200 años. ¿Cuántos llevará? No, eso no es verdad. Toda constitución nace para quedarse para siempre. Otra cosa es que no lo consiga si no responde a la verdadera necesidad que es la libertad colectiva. Y aprovecho esta pregunta para decir, ese es el secreto de la libertad política colectiva. En Estados Unidos, tan seguro era que la Constitución la segunda, estaba aprobada por la libertad política colectiva, como que fueron el pueblo entero el que venció a Inglaterra, al Reino Unido. Entonces, ¿cómo? La libertad colectiva es sinónima igual a libertad constituyente. Y la libertad constituyente o es colectiva o es mentira. Es un otorgamiento, es un favor, es un privilegio. Bueno, pues ahí está. Que la Constitución de Estados Unidos todavía dura. Mientras que ahora Santiago, este señor de que pertenece como tú a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, según acabo de leer, defiende que una Constitución nace para poco tiempo. Que eso lo dice en todo el mundo y que él, por tanto, defiende que esta Constitución se reforme enseguida, se va a hacer enseguida, porque él lo dice. La Constitución, decía ya Aristóteles, es el alma de la polis. Naturalmente. Pero esa es la ignorancia total de hablar de temas que se desconocen. Bueno, la pregunta que me hace es si yo haría. Yo creo que con los libros que he publicado hay base más que suficiente para que cualquier estudioso, claro, saque de ahí, la Constitución está hecha, pero está con razonamiento en mi libro, pero no yo es lo de menos. Lo principal es los argumentos racionales que están ahí. Yo no sé, una Constitución, hombre, si yo tuviera 100 años o 110 años, entonces seguro que lo hacía. Porque claro, porque si no tienes que hacer como Licurgo, marcharte. Por eso estoy pensando en Licurgo. Porque me iba a morir al día siguiente, digo, yo la hago con la condición de que no le toca. Y ya, claro, me muero y ya está. Lo que te faltaba, ser Licurgo. Yo sí quiero ser Licurgo, por eso. Muy bien, Dalmacio. Otra pregunta dice, ¿por qué el presidente de los Estados Unidos elige a los jueces del Supremo? ¿Es así o es una información errónea? No, es así. Es así. Es así. Solo que... Los propone más bien, ¿no? No, los nombra. Bueno, los propone y los nombra porque tienen que ser aceptados por... Sí, tienen que ser aceptados, pero él sí los nombra. El problema es que allí confiaron los constituyentes americanos, de Estados Unidos, confiaron en la inamovilidad, porque era un concepto muy reverenciado en toda la literatura anterior. No solo del siglo XVII y XVIII, sino incluso del XVI. Una aspiración eterna de la administración de justicia ha sido la inamovilidad de los jueces. Entonces, en Estados Unidos... Que es la independencia. La independencia. La independencia, sí. Porque le daban más valor a la independencia de un juzgador que a la división o separación de poderes del Poder Judicial. Porque el propio Montesquieu desprecia al Poder Judicial. Si Montesquieu dice que es un poder casi nulo. Bueno, pero dice que él pertenecía a la magistrada. Pero dice que como poder es nulo. No, presque. Casi nulo, pero es que él está pensando que el poder es autoridad. Ah, sí, claro, desde luego. No. Poder. No, porque él lo están comparando a los otros poderes. Y después de hablar del poder que no es autoridad, sino potestas. Claro el poder ejecuta, pero el juez no ejecuta. Eso es, el juez no ejecuta. No, pero antes. Pero a partir de las constituciones modernas, el juez juzga y hace ejecutar los juzgados. Manda ejecutar. Hace ejecutar. O hace ejecutar, me da igual. Pero él no es poder ejecutivo. No es ejecutivo. Sí. Él es autoridad, tiene autoridad para... te digo de verdad. Pero tiene autoridad para obligar al ejecutivo a que ejecute. No, él puede tener, incluso en los países mejor organizados, tiene su propia policía judicial. Tiene su propia fuerza ejecutiva. Sí, pero es para facilitar que la sentencia se haga. Pero esa fuerza ejecutiva, aunque se la llevan a él, depende del poder ejecutivo. No depende. Forma parte de... No depende, pero forma parte del poder ejecutivo. Eso sí. Él tiene autoridad para mover eso. Muy bien. ¿Por qué celebran en las Cortes algo que no acatan? ¿Perdón? ¿Por qué celebran en las Cortes algo que no acatan? Por eso mismo. Para disimular. Bien contestado. Yo no añado nada mejor que eso. Si no la cumple nadie, ni se puede cumplir. Si lo decían... Si se cumpliera la Constitución duraba 24 horas. Claro, se disolvía inmediatamente si se cumpliera.
Para empezar, porque si se cumpliera, había que cumplir el artículo no sé cuánto que prohíbe el mandato imperativo. Ya está, se acabó la Constitución. Y se acabó. En un día. Decía, un día. ¿te acuerdas que decía Madariaga que las constituciones de España se hacían para no cumplirlas? Sí. No, yo no me acuerdo de Madariaga. Pues decía eso. Yo recuerdo de Tierno. No sé si era en el libro España o... decía que las propagandas electorales se hacen y las promesas Sí, electorales... los programas, sí. No, pero él decía las me acuerdo. constituciones en España se hacen para no cumplirlas. De acuerdo. No me acuerdo si lo decía en España o donde decía, qué libro lo decía. ¿Cuál es el primer acto constituyente que crea la nación española? Es que la nación española no la ha constituido Esa es ningún muy acto antigua, constituyente. Es la historia. La historia. Esa es la gran confusión. Es cierto lo que he dicho yo esta mañana, creo, delante de Albiac, que me recordó que Gustavo Bueno había dicho lo mismo. España como nación es posterior a España como imperio. El imperio español nace en 1492, cuando aún no está terminada la conquista del Reino de Granada, ni algunas regiones de Navarra en limítrofes con el Pirineo. Pero, ¿por qué la Constitución, si España es imperio antes que nación, quiero explicar la diferencia? En el imperio, las tierras que descubre Colón en América en 1492, lo hace como está en las capitulaciones de Santa Fe y como hemos visto en todas las películas y en todas las historias, lo hacen en nombre de los reyes de España, porque nacen como un señorío personal. Es el concepto de soberanía del Sacro Imperio todavía heredado, que hace que las tierras nuevas que se descubran pertenecen al soberano, no a la nación. Si la nación española todavía no estaba terminada, no estaba constituida, primero nace el imperio. Y eso explica las tensiones tan grandes que se causan en España y hoy, desde cuando termina la dinastía de Austria, que es la del imperio, y comienza la dinastía borbónica con Felipe V. Eso explica que todavía con los Borbones el imperio dominaba sobre la nación, pero que con los Borbones, con Felipe V y la relativa centralización que realiza, con las leyes novísimas, recopilaciones y leyes, sí comienza la nación española. Y eso es por eso bueno, el odio. Título de rey de España. Título de rey de España. Pero sí. la nación española comienza con los... No, hay quien dice que ya comienza en el Imperio Romano. Antes del descubrimiento de América no había nación porque no había ni siquiera... Hombre, toda la pérdida de España, la reconquista de España, la recuperación no, pero eso de son España. ideas a posteriori. Son ideas a posteriori. Pero es que eso se ha discutido mucho. Para que haya reconquista tiene que haber una idea previa en Covadonga de que el gallo sepa lo que es España y cuáles son los límites de España que se proponga reconquistar España. Eso no existe, eso no es histórico. Pero si es que toda la Edad Media está pendiente de la pérdida de España, incluso el infante don Sebastián portugués quiere recuperar la España gitana. Pero que no es nación, es que el tema de nación... Bueno, es que de nación se empieza a hablar un poco tardíamente. Eso es que la nación es otra cosa. Pero la nación histórica de hecho española... Mira, ya hay pruebas evidentes. Jover decía que empieza ya, yo no lo estoy seguro. Mira, los tercios españoles en Flandes, ¿sabes cómo se llaman? Naciones. Sí. Nación andaluza, nación valenciana, nación vascongada. Los tercios españoles. Sí, como en el Burgo de las Naciones, que porque es la todavía procedencia no está construido el concepto de nación, no está. No está unido al Estado. Y ni no al hay, territorio. No hay más bien idea de patria. Pero, ni al territorio. Pero la sustancia de lo que es una nación... Hombre, claro que sí, la sustancia de la población que hay en un territorio. De las naciones solo se hablaba en la Biblia. Pero la idea es como cuando se dice que la UMA es la nación árabe. Bueno, pues sí, la UMA se traduce por la nación árabe. Pero es la idea que hay detrás porque no tenían idea de la nación como hablamos hoy. El ejemplo de los árabes se pone como prototipo de la nación subjetiva, donde los árabes son la nación árabe. No tiene territorio fijo. Es todo el que sea musulmán. Musulmán forma parte. Esa idea subjetiva de nación no es la que está en España. En España la idea objetiva de nación termina... Está vinculada al territorio. Eso es. Y entonces mientras no se termina... ¿Y cómo va a haber un proyecto? Bueno, lo que quiere decir es que únicamente cuando se termina la claro. Bueno, es lo que digo. Y que eso es lo que prosigue pero el concepto mismo de nación, por ejemplo, Jover, que es un historiador serio,
yo no sé si ahí se pasa o no, pero dice que ya hay, la nación española está ya en el Imperio Romano. No, yo creo que eso es anacrónico. Por Y completo. luego lo que sí coincide más los historiadores es que con los visigodos. Hombre, que Que existe... es verdad que la monarquía visigoda, que no se habla de la nación española, Claro. que de la nación se empieza a hablar en la Edad Media cuando el siglo XII o XIII Pero lo que se parece. entiende hoy por nación y por Estado se sabe cuándo comienza en España. Y el imperio comenzó antes. Además, eso no es contradictorio con lo que... No, sí, no es no es contradictorio, porque además luego ocurre que ahí viene lo de madre de naciones, que podría tener sentido Con las naciones de América. con las naciones de América, Que es lo que pero yo no digo, que aplicada aquí en España es nación de España. naciones de América. Pero No aplicada aquí. a España, ¿quién inventó eso? Que no me acuerdo. Yo qué sé. La nación de naciones, Eso lo inventó un historiador. pero yo no lo sé. Y Sí, yo sí. siempre lo he entendido que era referente. Américo Castro no fue. No, pero era referido a España. Pero, que nación de naciones no sé quién lo inventó. Yo tampoco. Pero, vamos, lo sé, pero no me acuerdo, porque sé el nombre. Es el primero que lo escribe. Que lo han criticado mucho. ¿Qué opina de la victoria de los verdes sobre Norbert Hofer en Austria? Uy, eso sí que me ha Porque hecho están reír. muy verdes. Uy, no, que está muy verde, no. Es que me ha hecho reír. Porque entre las críticas que ha recibido el vencedor es que está tiene vejez prematura. Y yo que digo, eso pertenece a la propaganda. Ah, sí, Ya verás, ya verás. es posible, Entonces, porque lo tiene veo una fotografía que parece es muy que como viejo, sabéis, como soy aficionado a la psicología, estamos viendo, estoy en la televisión y aparece este señor, veo su cara y digo, Dios, no es que este hombre ha perdido la memoria. No, este no tiene memoria, porque tiene una cara de desmemoriado. Sus ojos, su boca, es una sonrisa tonta. Es una boca así. ¿no? Hombre, siendo verde tiene que ser tonto. No, pero es que es verdad. Este hombre, ya veréis, Los como no verdes. me equivoco, veréis como no termina su mandato sin que lo retiren por falta de memoria. Ya lo veréis. Es que los verdes Que conozco las caras, lo he visto en su cara. es un refugio de los marxistas. Es que tienen la no- cara de asombro que tienen los desmemoriados. Toda la persona que pierde la memoria, los ojos son de una curiosidad enorme. Están mirando a los demás como un mundo nuevo porque no recuerdan nada del Yo lo he visto pasado. solo en Y las fotografías. bocas las extienden con una sonrisa completamente idiota, tonta. Casi recuerda la sonrisa de los enamorados cuando son muy jóvenes y no han visto nunca el amor. Pero no están De jóvenes. cerca, sí se les nota. Pero yo creo que ella ha sido que se han unido todos contra los otros. Bueno, sí, pero es que la verdad es que está desmemoriado. Hay de jefe de Estado de Austria, es un desmemoriado. Ya lo veréis. Bueno, a lo mejor es mejor, como es jefe de Estado y no tiene función ninguna. ¿Verdad? A lo mejor es mejor que no tenga memoria. A ver. Pero ¿Qué ahora le digo, parece que Iglesias y Errejón identifiquen el patriotismo consigo mismos? Suena a fascismo. ¿qué va? Desde luego son palabras muy parecidas a Mussolini. Ojalá fueran fascistas, hombre. No digo que son palabras parecidas a las que pronunciaba Si Mussolini. eso es un bla 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 de Es PNL. bla, 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 exactamente. Son niñatos, no tienen ninguna entidad, lo que digan. El pobre Rejón, vamos. Hombre, lo está feminizando la política, según Pablo Iglesias. ¿Y sabéis lo que ha dicho Rejón a Pablo Iglesias? Eso es muy grave, ¿eh? Le ha dicho a Pablo Iglesias que en lugar de convertir sus discusiones en una pelea de gallos, que abra un debate político. Así que el asunto este no va a terminar muy pronto. Vamos a ver lo que es que las diferencias personales siempre son ideológicas. Yo creo que hay otra cosa. ¿Qué opina Dalmacio de la doctrina social de la Iglesia en la política? Pues es un caballo de Troya en la Iglesia, que la hace disparatar. La doctrina social no tiene sentido. Tendría que ser, eso es prescindir de la idea de autoritas y apuntarse a la revolución. Porque la doctrina social se basa en la justicia social. Y la justicia social supone revolucionar Bueno, toda la la sociedad. tesis de Julius Stahl se parece mucho, que solo que en lugar de llamarle autoritas le llama legitimidad. Bueno, pero Julius Stahl, porque Julius Stahl me parece que era judío, pero no es porque fuera judío, es que era protestante. Era Y protestante. entonces al ser protestante, sí, porque es parte del Estado, la Iglesia, Claro. entonces, pero la Iglesia católica no puede tener
no puede defender la justicia social, puede defender la justicia política, la justicia legal, pero no puede defender la justicia social, que es defender la revolución. Es que no hay en la humanidad, en el terreno de la realidad, no en el platónico de las ideas, justicia no hay más que una, que se llama legal. Porque es la única que permite ser aplicada. Los demás son sueños. Claro. No hay más que una justicia y se llama Eso legal. hay un librito de Julián Marías que lo expone muy bien, que no es sospechoso. No hay más que además, justicia legal, otro que no además existe. era católico, no, que se titula La justicia social y otras justicias. Porque cuando se habla Aristóteles de justicia distributiva y conmutativa y Eso también, es otra cosa, y sí, también sí, Santo sí. Tomás, Sí. es mediante la ley, mediante la justicia legal que se realiza la redistribución de la riqueza o el reparto de la renta. La justicia Mediante social la ley. es pensando en el problema que lo dice Taparelli, porque es el momento de la revolución señor. industrial, El de la en que afluyen pues campesinos Sí, a las señor, ciudades, lo dice, sí. viven mal, en fin, todo aquel problema que también despierta las iras de Entonces, sí, Marx Taparelli, y de sí. los socialistas, y además con cierta justicia, ¿no? O por lo menos la ideología de la compasión, que es una ideología muy importante en la que no se habla. No se habla de eso. ¿no? Pero es muy importante la ideología de la compasión, porque lleva No, muchos porque equívocos. No, es que hay distinto. Una es de la piedad, que está muy conocida, y otra de la compasión, de la que no se habla. Pero de la piedad sí. De la piedad sí, pero la piedad es responsable, etcétera. Pero la de la compasión No, eso no. es a lo loco. Sí. Por ejemplo, todo el tema que de Paul Ribayal y todo eso está muy ligado con la piedad también. Pero una cosa es la piedad. La piedad, La piedad es la, otra la cosa. piedad es la pietas, es el Sí, sí, respeto, sí. es la historia. Pero en cambio la compasión es la compasión por la compasión. Estaba pensando ahora en La Pascal. compasión por los animales, la compasión por un bichito, la compasión por los criminales, Sí. la compasión por todo. Es universal, es un sentimiento. Y el sentimiento, decía Hegel, es la forma inferior de la razón. Y la compasión por las estrellas. También por cualquier cosa. Toda la naturaleza hay que compadecerla. No, bueno, si una cosa es la compasión, yo no estoy contra la compasión, pero sí contra la ideología de la Yo no compasión. compadezco lo que está sucediendo en el sol y las estrellas. Por ejemplo, No pues sé, habrá quien yo se no sé. compadezca, pues, No, sí, habrá pero, quien pero se- una cosa yo es el padecer con otro, que es lo que significa la Claro, compasión. eso yo no padezco. Y otra cosa es cuando de esa compasión se hace una ideología, Claro. que es la que en gran parte sostiene hoy la Iglesia, Muy bien. y ahí ha aparecido la teología de la liberación, que ha hecho un daño tremendo a la propia Iglesia y a todos y a los no y fuera de la Iglesia, etcétera. Bueno, hay muchas más preguntas, pero ya llevamos 1 hora y media de Pues programa. rápido, vamos. Yo quisiera Rápido. responder a todos. Rápido. ¿Ve posible una constitución europea? No. Bueno, digo por qué. Sí. Porque no hay nación europea. ¿Cómo va a haber una constitución europea? Si fuera en Estados Unidos es distinto. La nación de Estados Unidos nace después de los Estados Federados. Entonces, primero, a ver qué Estados Unidos de Europa hay. Y luego hablaremos de nación. El concepto de nación viene después del Yo diría sentimiento más. nacional, unido al patriotismo. Como ha Ahí pasado sí, en Europa Estados Unidos. es una Europa, se podría decir que es una nación de naciones, porque las naciones A europeas, partir de Carlos Magno. ¿de quién? no, es que las naciones europeas son fracciones de la cristiandad. Por eso he dicho, a partir de Carlos Magno. Bueno, el imperio, una cosa un poco a la Bien, cristiandad, Bien, de acuerdo. son fracciones. Otro. Otra, reformas a la Constitución. ¿Sería posible para separar poderes? No. No lo, Imposible. uy, se hunden. Imposible, ¿Cómo, nada. cómo se van a suicidar? Eso es imposible, un círculo cuadrado, imposible. ¿Cómo va a dar el sistema el consenso a la independencia del poder Eso es judicial? incompatible con la Constitución. ¿Qué le parece la nueva relación PP-PSOE? Uy, Amorosa. estaba antes. Esta nueva relación que se cree el que hace la pregunta que es nueva. Es nueva la apariencia. Es el consenso. Lo que es nuevo es que se ve. Pero antes oculta existía desde que murió Franco, no. Antes de morir Franco ya estaban unidos. Sí, los franquistas y el PSOE. Fraga y Felipe González. Es más, Felipe González le pide a Fraga que me meta en la cárcel a mí. Y le dice en casa de su suegro, el Boyer, en el Viso, le dice que mientras yo esté en la calle es imposible alcanzar un acuerdo para que el PSOE pueda entrar en la ventanilla
de Carlos Arias, que por cierto, cada vez que se habla de la ventanilla, eso se refería a Carlos Arias. Lo de Suárez ya no se llamó entrar por la ventanilla, sino que fue el reconocimiento de los partidos políticos mediante la ley de los partidos políticos, la reforma. Bien, otra pregunta. Otra pregunta dice, ¿de quién debe partir la iniciativa de abolir la Constitución actual? Uy, De iniciativa. mí mismo, Oye, pero qué yo pregunta. mismo la aboliría. Pero ¿cómo va la iniciativa de abolir? Eso hay que abolirla de hecho, destruirla. Iniciativa, imposible que haya nadie que tenga Si iniciativa. además es una constitución, no Pero solo que no ya se cumpla. lo que representa y que sea sagrada, el que sea sagrada es irritante está. ya. Pero Bueno, porque el Papa la desbendiga. No, el Papa va contra el Papa también. Todo eso es sacralizar el poder existente. Rápido, otra. ¿No tienen pensado escribir un libro de historia sobre la realidad que fue la transición? No, Eso estaría bien. yo no tengo tiempo. Tampoco tengo tiempo de la Constitución porque también me parece absurdo. Ahí están las ideas y ya está. No tengo tiempo de escribir una historia, pero procuraré, cada vez que me pregunten, dar todos los detalles que pueda para que los futuros historiadores tengan material al que referirse. Pero yo no lo voy a escribir. En un periodo de libertad constituyente, ¿cómo se formarían las Cortes Constituyentes? Como Eso sí, resultado. eso es sencillo. Un periodo de libertad total de información, donde no esté prohibida la difusión de ninguna idea política. Y en ese periodo de libertad, libertad total de asociación, de partidos, de grupos, todo. Libertad total para que haya libertad antes de las elecciones a diputados constituyentes. Y después ya son distintas fases. En mi libro tengo descrito las distintas fases. ¿Cree que una catástrofe económica aceleraría un debate nacional sobre la forma de Estado y Gobierno? Creo que no, todo lo contrario. Los cambios importantes de la política se producen en momentos de bienestar económico. Cuando hay susto, perjudica a las ideas de liberación política. Cuando los ricos se compadecen de los pobres. No, suele ocurrir Yo así. sí que yo me río porque lo expresa de una manera lacónica pero correcta. Y por eso me río. No hay un rico, todas las revoluciones las han hecho En ricos. el o periodo gente de situada. bienestar económico o de mejor estar, Se ha dicho que el Estado autonómico se inspira en el modelo alemán. No es verdad. ¿Y en el italiano de regiones? Sí, se inspira en la Constitución de Bonn en determinados aspectos, como es, por ejemplo, los que hemos señalado aquí muchas veces. Pero en el conjunto se inspira más en la italiana que en la alemana. De todas formas, la Constitución española no tiene originalidad ninguna. Su única originalidad fue poner en marcha el motor del consenso. Eso sí es original, porque hasta entonces no se había utilizado como término político para expresar el acuerdo por unanimidad. Porque un consenso no es más que eso. Es renunciar a toda diferencia singular o específica para sumarte al común denominador de todos los partidos, que era estar todos en el poder y repartirse todo el poder. Ese es el consenso. Perdona, ¿no se había iniciado ya en Italia antes de todo esto un proceso autonómico que lo interrumpieron? Claro que sí, Berlusconi. Claro, no, Antes, no, Berlusconi, antes. no, eso es otra cosa. Antes de todo esto. Berlusconi tuvo un proyecto que fracasó en el año 96. No, pero antes No, de el Berlusconi es posterior. Tú estás hablando de otro proyecto en 96 que también fracasó y que fue de ese intento de proyecto es cuando cambia de nombre el Partido Comunista, desaparece el Partido Socialista, huye Craxi a Túnez. Sí, eso fue otro momento, pero ahora no hay tiempo de explicarlo, es otro. Si Kissinger ya le ganó una vez a la libertad en España, ¿con Trump cree que se abre una nueva oportunidad? No, con Trump creo que no, pero desde luego no hay un enemigo enfrente como tan consciente de lo que estaba haciendo como fue Kissinger. Bueno, ¿tú crees que Kissinger fue un enemigo o jugaba a la política internacional? Se habría equivocado. No. Kissinger viajó a España con el propósito de impedir, de conseguir que el PSOE se apartara y hundiera a la Plata Junta. Vino con expresa, y eso está
en los archivos secretos y está ya publicado, pertenece a los libros de historia. Sí, Kissinger, lo que yo quiero decir es que Kissinger si lo que pasa es que Kissinger estaba jugando a la política internacional, con Rusia enfrente, etcétera, etcétera. sí, estaba jugando y entonces, a eso, pero en ese tablero, pues creyó que era mejor hacerlo. hombre, lo hizo. No porque quisiera No te voy a expresamente... explicar, Dalmacio, porque Digo yo. es que lo he vivido directamente. No, si yo no. He sido informado directamente por grandes políticos europeos de cómo sucedió todo. Y Kissinger, el Departamento de Estado de Nixon, porque estaba Nixon entonces, al frente estaba Kissinger, creyó que yo era un inconsciente, que había creado la Junta Democrática y la Plata Junta para dar entrada al Partido Comunista, y que yo era un ingenuo porque el Partido Comunista me iba a dominar a mí, y que si eso continuaba, la Junta Democrática y la Plata Junta continuaban, iba a pasar en España lo que ya había sucedido en Portugal. Y eso está escrito. Y el almirante... Es que eso es lo que quiero decir, exactamente. Que no iba contra ti. No, contra mí nada. Sino que le importarías a lo mejor muy poco. Más, no solo. Quien me avisa de todo esto es Clochesson, que era el que fue ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand. Y Clochesson me dice, también me lo dice igual Antonio, lo lamento, no es nada contra ti. Es simplemente quien cree que eres un ingenuo y que el Partido Comunista te va a apoyar a ti. Y a partir de ahora ya no tendrás apoyo ninguno. Estaba con temor de que ocurriera lo mismo. Exactamente, porque creyeron de Portugal. Ese fue el motivo por el que Kissinger triunfó sobre la Junta Democrática, porque temió, no Kissinger, Estados Unidos, el Departamento de Estado creyó... Sí, pero en su política exterior se equivocó. Nada, se equivocaron, fue un error. ¿Cómo tendría que ser la educación en los colegios y universidades? Anda, Dalmacio. Primero cerrar, suprimir todas las leyes de educación existentes. Y luego decir que cada uno de como le da la gana. Porque Y segundo, prohibir que los alumnos vayan a la universidad. Una ley, prohibido. artículo único. Cerrada con llave. Suprimido todos los sistemas de educación, públicos y privados. Eso es. Artículo segundo, en adelante todo el mundo podrá organizar la educación como quiera. Porque yo creo que ya no tiene otra solución. Y si es posible, que tengan padres como Pestalozzi para que eduquen a sus hijos. Bueno, eso ya, cada uno. Bueno. Peor no puede estar. No. ¿Era Carrero Blanco un obstáculo en los planes de Estados Unidos y Europa para España? Sí, y Franco también. Pero eran oportunistas, cuidado. Es que era un obstáculo, pues, el nombre, porque el régimen de Franco, bien que acogió al capital extranjero, y el desarrollo del periodo último de Franco ha sido, en la economía se estudia como un periodo ejemplar. Sí. Así que cuidado, ¿eh? No, lo hacían lo que creían ellos. Claro. No, pero no. ¿Ven? Dalmacio, ¿qué opina de la obra de Trevijano y del MCRC? Hombre, como está el presente, diré que es muy buena. No, que va. Dice que soy reaccionario. Te van a comer. Es un reaccionario. No, es un reaccionario porque es una de las pocas personas que reacciona contra los... Es que reaccionario de verdad. Es que tú no has leído a Gómez Dávila. No. Pues lea a Gómez Dávila. No. Además se lee muy bien. Pero he leído a Jelinek. Bueno, pero eso es lo que es reaccionario en Jelinek. Y él se reconoce reaccionario porque va contra todo esto. Va contra lo que hay. Si eres un reaccionario. Pero está utilizando una palabra que tiene un significado ya muy tipificado en la ciencia política. Pues hay que cambiar eso porque además ¿qué era Platón? Un reaccionario. ¿Qué era Aristóteles? Un reaccionario. ¿Qué era, si quieres, Santo Tomás? Un reaccionario. Hombre, todo pensador es un reaccionario, caray. Hombre, porque no acepta la realidad tal como es. Claro, porque, hombre, una cosa es políticamente tomar una actitud como la de Bonal, por ejemplo. De volver hacia atrás. Es restaurar el pasado. Exactamente, esa es la definición de Jelinek. Volver al pasado. Bueno, pero eso es Jelinek. Pero reaccionario tiene un sentido más bueno, no te van, mis amigos, a ti sí te admiten porque te tienen mucha admiración. Pero no te van a admitir que me digas que yo soy un reaccionario. Pues decir, no. Hombre. Bueno, yo también, ya lo sabéis. Para que no se encuadre, él también. Bueno, pues bien, de acuerdo. Somos dos reaccionarios. ¿Apoyaría un hipotético referéndum entre monarquía y república? ¿Quién, yo? Por supuesto. Siempre que en el periodo preelectoral al referéndum haya habido una libertad de información para explicar que la república
o es constitucional o es mentira. Así que no hay más que una sola posibilidad de república, que no es la segunda república, ni la primera. Ojo, cuidado, que el que defiende la república segunda es un inconsciente, porque está volviendo atrás. El que defiende la primera, ese sí que es un verdadero reaccionario, porque está volviendo a siglos antes. Sí es posible siempre que sea una república constitucional, con separación de poderes, presidencialista y sin autonomías que puedan competir o rivalizar con el poder del Estado, ni duplicar las funciones, que es la ruina de España. Una república moderna, presidencialista, que sea ejemplar, porque no podría haber corrupción. Es que el tema de la corrupción la gente no lo sabe, porque los periódicos no lo dicen interesadamente y los partidos no digamos. Para evitar la corrupción solamente hay un sistema, es separación de poderes. Cuidado, ¿por qué? Porque es muy difícil corromper a 500 diputados y muy fácil corromper a un jefe de partido. Pues si son estados de partidos, con 4, corromper a 4 has corrompido el país entero. En cambio, corrompe a 500 diputados que no obedecen a ningún jefe más que a su distrito. A ver cómo los corrompe. Es que yo añadiría una Mientras cosa. no haya separación de poderes, es imposible Yo añadiría una cosa. Corrupción la hay y la habrá siempre. Sí. Es la corrupción que controla el derecho. Pero cuando no hay separación de poderes, es incontrolable la corrupción. Se establece la corrupción estructural. Así es. Es una estructura corrompida, Sí, que no es lo mismo que, bueno, que cualquiera pues ve alguna cosa y un cleptómano, por ejemplo, pues no, menciona a otro y levanta una cosa y la coge. La corrupción es la consecuencia natural de la unidad de poder. Claro. ¿Qué opina del rey Juan Carlos de don Felipe? ¿Qué opina del rey Juan Carlos y de don Felipe? No, ¿será qué opina el rey Juan Carlos de su hijo don Felipe? Que le pregunten a don Juan Carlos. Yo los conocí perfectamente. Es más, yo organicé las visitas a don Juan de Borbón en el bautizo de don Felipe. La organicé yo. Y entre las visitas que organicé, para los que les gusta conocer datos de mi biografía, no aproveché ese mare magnum para recibir en mi casa y hacer una entrevista secreta entre don Juan de Borbón y don Manuel Díaz Alegría, que era el jefe del ejército. En secreto en mi casa, en la Plaza de Cristo Rey. Y la policía cuando se enteró ya era tarde. Preguntan qué ha pasado con el documental Maverick. El día de la asamblea se va a exhibir, se verá. Yo creo que está muy bien avanzado y las noticias que tengo son muy buenas. ¿Será la asamblea del sábado un punto de inflexión en la historia de España? Yo lo espero. Espero porque a partir de entonces ya actuaremos, ya no seré una emanación de mi persona, ya habrá una asamblea constituyente de un movimiento. Y yo, las noticias últimas que tengo ya son un poco más alentadoras que las anteriores. Ahora yo creo que entre presentes y representados van a ser bastante más de 500, quizás 600 personas. Y eso ya es serio, porque que 600 personas se desplacen en una época de vacaciones pues ya tiene cierto mérito. Es verdad que es triste tener que decir que es un mérito la asistencia, porque tenía que ser millones de españoles que se levantaran contra la corrupción y la mentira continua y permanente de este régimen y de los medios de comunicación que lo sostienen mediante una mentira permanente. No, y el miedo. Pero el miedo, ya estamos con Franco, el miedo, claro. No, ¿El miedo a qué? hay más miedo ahora quizá que... ¿Pero el miedo a qué? Era un miedo distinto, sí. La gente tiene miedo. En toda Europa la gente está asustada. No solo aquí, la prensa extranjera, revistas, ¿sí? Lo dicen continuamente. ¿Veremos en breve plazo el fin del régimen del 78? No me gusta ser adivino. Lo deseo, cuanto más, hombre, quisiera verlo, vivirlo. Pero eso es muy difícil. No hay que de confundir predecir. los deseos con el pensamiento. Claro. Vete a saber quién lo sabe. ¿La ley es la prostituta de la política en este régimen? Sin duda, bueno, la palabra prostituta, yo creo que Es el instrumento de este régimen, Eso, que no es lo eso, mismo. eso. Porque la ley no puede ser instrumento de ningún régimen. Claro. Y en cambio aquí es el instrumento para infundir miedo, precisamente. Pues ya están todas las Muy bien, preguntas. de acuerdo.
Tengo que decir que hoy han conseguido ser trending topic en Twitter con el hashtag Constitución franquista. ¿Esta? Sí, ¿La nuestra? sí, y han tenido más de 1 millón de impresiones. ¿Qué dice? Sí, ¿Nosotros? sí, y No más. me lo creo. Nos está mintiendo Elena. Oye, amigos, decirle que no nos mienta, que no nos dé tanto aliento Que eres el 28 de y diciembre. tanta alegría. Esto es el Estamos día todavía de los en inocentes, diciembre. Elena. Explica bien lo que es, a ver si los que están oyendo te comprenden. Está contagiada de la Yo no Constitución. lo comprendo. A ver, ¿qué dice? Trending Explícamelo. topic significa que están entre los hashtags en Twitter que han sido más, que se Visto. han movido más y han sido más vistos en... Este programa que acabamos de terminar, No, más toda la publicidad que han hecho de este programa antes con el hashtag Constitución franquista. y hasta que es otro programa Una frase corta que se mueve en Twitter. y la hemos hecho nosotros. Sí, Y esa ha sido vista. Esto no, esto ha sido visto menos. esto Pero- no lo sé todavía, hasta que no termine yo no lo sé. Ah, que no ahora, es lo ahora mismo. estamos. ¿Y el hashtag ese ha sido visto por 1 millón de personas? Sí, los hashtags ha sido pues visto por 1 millón de personas, sí. 1 millón. Pero ¿cómo se ve eso? Es que, No, sí, es automático. antes me habló del hashtag también. No, porque es Isabel. automático. Bueno, Pero pregunta ¿cómo si, automático? si Dalmacio nos va a acompañar en la asamblea. Hombre, Sí. estaría bueno. Sí, Te sí. preguntan que si va a asistir a la Sí, asamblea. sí. Pero, hombre, ¿quién lo duda? Y dicen que es muy importante lo que han conseguido del hashtag de hoy. Por Dios, 1 millón. Es que yo no me lo creo. Me estáis engañando. Y entre los 10 primeros de Trending Topic hemos estado. Uf. Bueno, Así que bueno, nos despedimos. Ah, mira, 1.288 personas en total en esta retransmisión. pues no está mal tampoco. Sí, Bueno, a ver si no falla uno a la asamblea, en Madrid, por lo menos. eso. Pues Los que son veis en Madrid 1.200. no falléis uno, ¿eh? Si queréis darme una compensación, algo, no de alegría, pero que de tranquilidad, O sea, asistir a la Que ha asamblea. habido 1.200 personas Sí. que no han estado de rodillas rezando la Constitución. No, que no estaban sacralizando, como tú hoy. O rezando a la Constitución. Qué bien, pues gracias amigos y un fuertísimo abrazo a vuestra ayuda y a vuestra compasión, en el sentido de que hablaba No, antes de cuidado. Dalmacio. Bueno, sin ideología. Sin ideología, ¿no?